A veces, las noticias más importantes no llegan con conferencias ni con titulares. Llegan escondidas en un documento que casi nadie lee, publicado en silencio a última hora del día. Así fue como la NASA activó sin decir una sola palabra su red de defensa planetaria para seguir al 3I Atlas, un visitante que ni siquiera pertenece a nuestro sistema solar. El aviso apareció en un boletín del Centro de Planetas Menores de Harvard. No hubo ruedas de prensa, ni comunicados oficiales, ni entrevistas. Solo un texto breve, seco y aparentemente inocente, indicando que entre finales de noviembre y finales de enero se llevaría a cabo una campaña especial de observación dedicada exclusivamente al cometa 3I Atlas. Para el público general era un dato más. Para los astrónomos, un mensaje en clave. Por primera vez en la historia, la Red Internacional de Alerta de Asteroides, el sistema creado para coordinar la respuesta global ante amenazas reales al planeta, se ponía en marcha para seguir a un objeto proveniente del espacio interestelar. No se trataba de una práctica rutinaria, ni de una simple prueba técnica. Era una activación oficial de la estructura de defensa del planeta Tierra frente a un cuerpo que viene desde más allá del Sol. En teoría, la agencia lo definió como un ejercicio técnico, una manera discreta de justificar la movilización de telescopios y observatorios en todos los continentes. Pero dentro del propio ambiente científico, muchos entendieron que aquello era una alarma silenciosa. Si una red global de instrumentos se sincroniza para observar el mismo punto del cielo durante 2 meses seguidos, no es casualidad. Es porque hay algo que requiere atención inmediata, o quizás discreción absoluta. Ese algo se llama 3I Atlas. Es un objeto con un comportamiento extraño, diferente a cualquier cometa conocido. Su trayectoria, su brillo y su respuesta ante la luz solar no encajan del todo con lo que la física predice. Desde su descubrimiento, los datos muestran pequeños desvíos que los astrónomos todavía no logran explicar. Y mientras las redes sociales se llenan de teorías, chistes y especulaciones, los telescopios más potentes del planeta, desde los instalados en el Hawái hasta los que vigilan desde el desierto de Atacama, ya están siguiendo sus movimientos con precisión milimétrica. Todo en silencio, sin declaraciones públicas, sin conferencias, sin titulares. Detrás de esa calma aparente se esconde una sensación, común entre quienes observan el cielo cada noche. Algo está ocurriendo. Y aunque nadie lo diga abiertamente, todos perciben que esta vez la NASA y las demás agencias no están contando toda la historia. Quizás sea solo precaución. Quizás el 3I Atlas no sea más que una roca congelada, un trozo errante de otro sistema estelar. Pero también puede ser la primera señal de que el universo todavía guarda sorpresas capaces de desafiar lo que creemos saber. Por ahora, lo único cierto es esto. La red de defensa planetaria está activa. Los observatorios están mirando, y el mundo, sin saberlo, acaba de entrar en un capítulo nuevo de su relación con el espacio exterior. Desde el primer momento, algo en el 3I Atlas desconcertó a los astrónomos. No era solo su trayectoria ni su velocidad, sino la manera en que su luz se comportaba. En teoría, el brillo de un cuerpo celeste debería provenir del mismo punto donde se concentra su masa. Pero con este objeto no ocurre así. La luz parece venir de un lugar distinto al de su centro de gravedad. En los boletines oficiales se explicó con palabras cuidadosas, casi en clave. Los cuerpos cometarios pueden presentar estructuras extendidas que modifican las mediciones del brillo central. Traducido a un lenguaje más simple, significa que el reflejo de la luz del 3I Atlas no coincide con su posición física real. Y eso, para los científicos, es una forma elegante de decir que el objeto se comporta de manera anómala. En la práctica, esto implica que su superficie, su núcleo o lo que sea que lo compone, no está reaccionando de la forma esperada a la radiación del Sol. Tal vez refleja la luz en direcciones inusuales, o tal vez emite una parte de su brillo desde otra zona, como si algo más estuviera alrededor de él. Los astrónomos han visto cometas fragmentarse, girar, incluso estallar, pero esta clase de desplazamiento en su punto de luminosidad no es habitual. Lo extraño es que la explicación oficial se limita a una sola frase: técnica. No se mencionan hipótesis ni detalles, ninguna conferencia, solo ese reconocimiento implícito de que el comportamiento fotométrico del objeto no encaja con la física tradicional. Por eso, para muchos dentro del ambiente científico, la campaña de observación mundial no se trata de una práctica ni de una simple verificación. Se trata de un intento por entender qué está ocurriendo en realidad. La secuencia de observaciones está cuidadosamente planificada. Una reunión inicial a finales de noviembre. Observaciones coordinadas desde finales de ese mes hasta finales de enero y una teleconferencia de cierre en los primeros días de febrero. Todo el calendario coincide con el paso más cercano del 3I Atlas al Sol y a la Tierra.
justo el momento en que el objeto será más brillante y posiblemente más inestable. Fuera del ámbito académico, poco se sabe de esta campaña. Los comunicados públicos hablan de mejoras en métodos astrométricos, una forma diplomática de decir que los instrumentos necesitan calibrarse ante un objeto impredecible. Pero quienes siguen de cerca el tema entienden otra cosa. Si la NASA convoca una red global de observatorios para vigilar un cometa interestelar, no es solo por curiosidad, es porque la ciencia, por ahora, no tiene todas las respuestas. Quizás el 3I Atlas solo esté mostrando una física que aún no comprendemos del todo. O quizás, como algunos sospechan, su origen no sea tan natural como se cree. En cualquier caso, la comunidad astronómica ha entrado en una fase de observación sin precedentes. Durante los próximos meses, cada variación de brillo, cada cambio en su trayectoria y cada fragmento detectado se analizará con precisión absoluta. Y mientras tanto, el público apenas escucha ecos dispersos de lo que está ocurriendo. Nadie lo dice abiertamente, pero entre los científicos hay una sensación clara. Este objeto no se comporta como los demás, y si su luz no coincide con su masa, tal vez sea porque el 3I Atlas está revelando algo que aún no sabemos interpretar. Cuando la Red Internacional de Alerta de Asteroides anunció su calendario de observaciones, pocos repararon en los detalles, pero quienes conocen cómo opera esta red entendieron al instante que aquello no era una rutina científica cualquiera. La secuencia de fechas no fue escogida al azar. Cada paso está alineado con los momentos críticos del 3I Atlas. El 10 de noviembre está previsto un taller técnico entre los principales observatorios del mundo, un encuentro cerrado donde se discutirán protocolos, calibración de instrumentos y métodos de seguimiento. El 25 de noviembre, una reunión de inicio definirá los últimos ajustes, y desde el 27 de noviembre hasta el 27 de enero, telescopios en todos los continentes observarán el mismo punto del cielo, día y noche, registrando cada destello y cada desviación del objeto. Finalmente, el 3 de febrero, una teleconferencia global cerrará el operativo, donde se compartirán los resultados y se decidirá qué hacer después. En apariencia es solo un ejercicio técnico, pero en la práctica es la primera vez que todos los sistemas de defensa planetaria se activan de forma coordinada para un cuerpo interestelar. El 3I Atlas no representa una amenaza de impacto, al menos no en los cálculos oficiales. Sin embargo, su comportamiento impredecible ha despertado una mezcla de curiosidad y cautela entre las agencias espaciales. Cada observatorio participante tiene un papel definido. Desde el desierto de Atacama, en Chile, se realizarán observaciones espectrales, analizando los gases y partículas que el cometa libera al acercarse al Sol. En Hawái, los telescopios de infrarrojo rastrearán los cambios térmicos en su superficie, buscando diferencias de temperatura que puedan explicar el brillo irregular. Y en Europa, los centros de astrometría seguirán con precisión su movimiento, detectando cualquier variación mínima en su órbita. Nada de esto se hace con un cometa común. Normalmente, la observación de estos cuerpos se limita a unos pocos equipos especializados, pero en este caso la escala es global. Hay incluso observatorios universitarios, pequeñas estaciones privadas e instituciones de investigación civil involucradas en la recopilación de datos. Cada medición, cada fotografía, cada curva de luz registrada formará parte de un archivo común. Todo pasará por la Red de Defensa Planetaria, un sistema que, aunque suena burocrático, fue diseñado para emergencias. Los científicos evitan usar la palabra preocupación, prefieren hablar de vigilancia extendida, pero el significado es el mismo. Nadie quiere ser sorprendido. El 3I Atlas se acercará a su punto más cercano al Sol justo durante el periodo de observación. Es el momento en que cualquier objeto de este tipo puede cambiar radicalmente su comportamiento, fragmentarse, liberar gases de forma violenta o alterar su trayectoria por efecto de la radiación solar. Algunos astrónomos confiesan en privado que lo que más intriga no es el peligro físico, sino la falta de explicación teórica. Ningún modelo actual predice con exactitud lo que se está observando. Ni el brillo, ni la dirección de su cola, ni la manera en que responde a la luz encajan con las leyes conocidas. Durante 2 meses los ojos del mundo estarán fijos en un solo punto del cielo, y mientras los telescopios trabajan en silencio, el público sigue sin saber que estamos presenciando una de las campañas de observación más inusuales de la historia moderna. No hay alarma oficial ni comunicados dramáticos, solo un esfuerzo global que por primera vez une a la comunidad científica bajo una consigna simple: mirar, registrar y esperar. Porque aunque nadie lo diga abiertamente, todos entienden que el 3I Atlas no es un cometa más.
Mientras la NASA guardaba silencio, una voz ya había comenzado a resonar entre los pasillos de la astronomía. No provenía de un aficionado ni de un teórico marginal, sino de un hombre conocido en la comunidad científica. Avi Loeb, exdirector del Departamento de Astronomía de Harvard y uno de los investigadores más respetados y también más polémicos de los últimos años. Antes de que se anunciara la campaña global de observación, Loeb había lanzado una frase que encendió las redes. Si vas a tomarte vacaciones, hazlo antes del 29 de octubre, porque nadie sabe lo que pasará después. Muchos lo tomaron como una broma, una provocación más de un científico acostumbrado a desafiar la prudencia académica, pero otros lo leyeron como una advertencia seria, incluso premonitoria. No era la primera vez que Loeb se adelantaba a los acontecimientos. Durante la controversia por el objeto interestelar conocido como Oumuamua, fue uno de los pocos en sugerir públicamente que podría tratarse de una estructura tecnológica, no de un cometa natural. Su razonamiento, basado en anomalías de aceleración y brillo, fue descartado en su momento por la mayoría de los expertos. Sin embargo, con el tiempo, muchos admitieron que sus observaciones no eran tan descabelladas. Con el 3I Atlas, la historia parece repetirse. Desde que se detectaron sus primeras irregularidades, Loeb ha insistido en que el objeto podría no ser un simple cuerpo de hielo y polvo. En sus propias palabras, la trayectoria, el brillo y la composición del 3I Atlas sugieren un comportamiento que no encaja del todo con lo que conocemos de los cometas naturales. Según él, la forma en que refleja la luz y la dirección de su movimiento son indicios de una estructura posiblemente artificial, o, al menos de un tipo de material que no se ha visto antes en el sistema solar. Loeb incluso propuso algo inédito: la creación de una comisión internacional bajo la supervisión de la Organización de las Naciones Unidas, para coordinar una respuesta global ante objetos de origen no humano o potencialmente tecnológicos. La idea fue recibida con escepticismo. Algunos lo llamaron visionario, otros exagerado, y un grupo pequeño pero influyente lo consideró simplemente un científico que se había dejado llevar por su imaginación. Sin embargo, su insistencia en la transparencia y la cooperación internacional resonó con fuerza entre quienes desconfían del silencio institucional de las grandes agencias. Cuando días después la Red de Defensa Planetaria fue activada discretamente para observar al 3I Atlas, muchos recordaron sus palabras. La coincidencia temporal no pasó desapercibida. Nadie lo dijo abiertamente, pero entre bastidores, varios astrónomos reconocieron que la advertencia de Loeb había sido como mínimo oportuna. Algunos incluso sugieren que ciertos sectores de la NASA y la Agencia Espacial Europea ya seguían de cerca sus hipótesis, aunque públicamente las evitaran. Loeb, por su parte, no cambió su tono. En entrevistas recientes se limitó a insistir en lo mismo que repite desde hace años: que la humanidad necesita mirar al cielo, con una mente abierta, sin filtros políticos ni miedo al ridículo. No se trata de creer en extraterrestres, dijo una vez. Se trata de aplicar el método científico incluso cuando la respuesta puede incomodarnos. Y aunque muchos continúan viéndolo como un provocador, los hechos recientes parecen darle más peso que nunca. Porque mientras él hablaba, la NASA actuaba. Y ese paralelismo, tan incómodo como evidente, dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Sabía Avi Loeb algo que el resto del mundo aún no sabía? Lo más desconcertante de todo no fue la activación en sí, sino la forma en que se comunicó. La NASA, una institución que suele convertir cada hallazgo en una conferencia global, esta vez eligió el silencio. No hubo transmisiones, ni comunicados de prensa, ni ruedas de preguntas. Solo un documento técnico, publicado en un rincón casi invisible de Internet, con un lenguaje tan frío que parecía escrito para pasar desapercibido. Los científicos lo entendieron enseguida. Cuando una agencia evita hablar abiertamente de un evento que involucra a la Red de Defensa Planetaria, no es por descuido. Es una decisión deliberada. Un ejercicio técnico, lo llamaron. Pero la Red Internacional de Alerta de Asteroides no organiza ejercicios globales para cuerpos rutinarios. No sincroniza telescopios desde el Hawái hasta el sur de Chile por simple curiosidad. Si lo hace, es porque el comportamiento del objeto requiere atención inmediata, o porque conviene mantener las preguntas lejos del público. Varios astrónomos que participan en la campaña admiten en privado que hay un ambiente extraño. Nadie usa palabras como amenaza o riesgo, pero la tensión es evidente. Los correos internos hablan de protocolos de coordinación, de ajustes en los tiempos de exposición, de actualizaciones de calibración para los instrumentos ópticos. Nada fuera de lo normal, excepto por el nivel de coordinación. El 3I Atlas será observado de forma continua durante más de 60 días.
Eso nunca se había hecho con un objeto de origen interestelar. En los foros científicos, algunos intentan restarle importancia. Dicen que es una oportunidad para probar nuevos métodos de astrometría, para mejorar la precisión de los sistemas de detección. Pero en el fondo, nadie ignora la coincidencia. La red se activó justo antes del perihelio del 3Pi Atlas, cuando el objeto estará más brillante, más inestable y más cercano a la Tierra. Para los observadores veteranos, este tipo de sincronía rara vez es casual. El calendario fue diseñado con precisión. La campaña comenzó cuando la actividad del cometa aumentó y su trayectoria mostró pequeñas desviaciones respecto a las proyecciones iniciales. Nada catastrófico, pero sí suficiente para justificar un seguimiento intensivo. El público, sin embargo, no sabe nada de eso. Los titulares sobre el espacio se centran en temas más amables: exploraciones a Marte, nuevas imágenes del telescopio espacial James Webb o descubrimientos sobre exoplanetas lejanos. El 3I Atlas apenas aparece mencionado, y cuando lo hace, se le describe como otro visitante interestelar, sin contexto, sin profundidad, sin advertir la magnitud de lo que implica. Lo que para los expertos es una campaña de defensa planetaria, para el ciudadano común no es más que una nota de pie de página. Y esa diferencia de percepción es precisamente lo que más inquieta a algunos investigadores, porque si de verdad no hubiera nada fuera de lo normal, ¿por qué ocultar algo así? ¿Por qué no comunicarlo abiertamente como tantas otras veces? Quizás la explicación más simple sea la correcta: prudencia. Pero también puede ser que ante la incertidumbre, la NASA haya decidido mirar primero y hablar después. Al fin y al cabo, admitir públicamente que un objeto interestelar muestra comportamientos que no se pueden explicar con los modelos actuales no es un titular que se maneje a la ligera. Por ahora, la única certeza es el silencio. Un silencio institucional, medido, calculado, que se extiende mientras el 3I Atlas continúa su viaje hacia el Sol. Y aunque para el público nada parezca haber cambiado, en los observatorios del mundo entero hay una sensación nueva, casi eléctrica, la de estar vigilando algo que podría reescribir lo que creemos saber sobre los visitantes del espacio. La historia del 3I Atlas comenzó de la forma más discreta posible, como casi todo lo que parece importante solo con el paso del tiempo. Fue a comienzos de julio del año 2025 cuando los telescopios del sistema Atlas, un conjunto de observatorios automatizados en Hawái y Chile, detectaron un punto de luz que no figuraba en ningún catálogo. Era débil, pero mostraba un movimiento peculiar. Se desplazaba demasiado rápido para ser un asteroide común y demasiado estable para un fragmento reciente. Al principio, nadie pensó que se tratara de algo extraordinario. Los detectores de Atlas, cuyas siglas significan Sistema de Alerta de Impactos Terrestres de Asteroides, están diseñados precisamente para eso: rastrear el cielo en busca de cuerpos que puedan representar un riesgo para la Tierra. Sin embargo, cuando los astrónomos calcularon su trayectoria, algo llamó la atención. El objeto no provenía del cinturón de asteroides, ni de la nube de Oort, ni de ninguna región conocida del sistema solar. Su órbita indicaba un origen mucho más lejano: el espacio interestelar. En cuestión de días, los datos se confirmaron. El 3Pi Atlas se convirtió oficialmente en el tercer objeto conocido que entra en nuestro sistema solar desde el exterior, después de Oumuamua en el año 2017 y Borisov en el año 2019. Ese 3I significa precisamente eso: tercer interestelar. Y Atlas, el nombre del sistema de telescopios que lo descubrió. A diferencia de los dos visitantes anteriores, el 3I no Atlas fue detectado mucho antes de su punto más cercano al Sol. Eso permitió a los científicos planificar observaciones detalladas, seguir su evolución y medir cómo la radiación solar afectaba su superficie. Lo que no esperaban era encontrarse con un comportamiento tan extraño. El objeto mostraba una emisión inusual de gases, una especie de halo que no se correspondía con su distancia al Sol. Normalmente los cometas comienzan a liberar vapor de agua y dióxido de carbono al acercarse a la luz solar, pero el 3I Atlas ya lo hacía desde muy lejos, a una temperatura donde eso no debería ocurrir. Además, su composición inicial, determinada por espectroscopía, revelaba concentraciones atípicas de compuestos con carbono, cianógeno y trazas metálicas como níquel. Todo eso sugería una estructura muy diferente de la de los cometas comunes del sistema solar. Era más denso, más estable y con una superficie que parecía resistir la sublimación. Los datos del telescopio Keck en Hawái y del observatorio Gemini Sur en Chile confirmaron que el 3I Atlas liberaba una mezcla inusual de materiales volátiles. El dióxido de carbono era dominante,
mientras que el agua apenas aparecía en las mediciones. Esa relación invertida no tiene precedentes entre los cometas conocidos. Los investigadores comenzaron entonces a debatir qué tipo de objeto podía ser. Algunos lo consideraron un fragmento de un planeta helado expulsado de otro sistema estelar. Otros sugirieron que podría tratarse de una mezcla de hielo y roca más antigua que el propio Sol. Y un pequeño grupo, encabezado por Avi Loeb, no descartó la posibilidad de una estructura tecnológica. De una u otra forma, el 3I Atlas se convirtió en un caso único. Su descubrimiento no solo amplió el catálogo de visitantes interestelares, sino que también abrió una nueva etapa en la observación del espacio profundo, porque por primera vez la humanidad tiene la oportunidad de estudiar en tiempo real un objeto que viene literalmente de otro rincón de la galaxia. Una vez confirmado que el 3I Atlas provenía del espacio interestelar, los principales observatorios del mundo centraron su atención en él. Era una oportunidad irrepetible. Estudiar de cerca un cuerpo que había viajado millones de años a través del vacío entre las estrellas. El telescopio Keck, en Hawái, y el observatorio Gemini Sur, en Chile, fueron los primeros en obtener datos detallados. Lo que encontraron, sin embargo, no coincidía con lo que esperaban. Mediante espectroscopía de campo integral, los científicos analizaron la luz reflejada por el Pampesilis objeto. Cada longitud de onda revela un tipo de sustancia, una huella química en el espectro. Lo que debía mostrar señales claras de vapor de agua resultó dominado por otras emisiones: dióxido de carbono, cianógeno y trazas de níquel. Estos compuestos no son raros en sí mismos, pero la proporción en que aparecieron era completamente anómala. En los cometas comunes del sistema solar, el vapor de agua es el componente principal del halo luminoso que los rodea, seguido del dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Pero en el 3I Atlas, la cantidad de vapor de agua era mínima, casi despreciable, mientras el dióxido de carbono dominaba con fuerza. Eso significa que el material se estaba evaporando o sublimando a temperaturas mucho más bajas de lo normal, lo que sugiere una composición extremadamente volátil o una estructura que no responde a las leyes térmicas conocidas para los cometas. El cianógeno, un gas que contiene carbono y nitrógeno, también apareció en cantidades inusuales. Y junto a él, el níquel, un metal que normalmente solo se libera cuando el calor es muy intenso, cercano al del perihelio solar. Sin embargo, las observaciones demostraron que el 3I Atlas ya estaba emitiendo níquel cuando todavía se encontraba lejos del Sol, en una región donde las temperaturas eran insuficientes para provocar ese tipo de evaporación metálica. Los investigadores del Keck elaboraron un informe detallado con estos resultados. Explicaban que el níquel parecía concentrarse cerca del núcleo, mientras el cianógeno se distribuía de forma más extendida, lo que implicaba un proceso de liberación distinto para cada elemento. La conclusión fue cautelosa pero clara. El comportamiento del 3I Atlas no se ajusta a los patrones conocidos de la actividad cometaria. El equipo del Gemini Sur confirmó las mismas tendencias. Sus imágenes mostraban una coma, esa nube de gas y polvo que rodea a los cometas, más densa de lo esperado, con una dirección irregular y un leve desplazamiento respecto al núcleo visible. No solo la luz, sino también la masa aparente del objeto, parecían estar desalineadas. Era como si la fuente de su brillo proviniera de un punto diferente al de su gravedad. Los intentos de modelar su composición inicial tampoco ofrecieron respuestas sencillas. Algunos cálculos sugirieron que podría tratarse de un cuerpo formado en una región muy fría de otro sistema estelar, donde el dióxido de carbono y el cianógeno se acumulan en lugar del agua. Otros plantearon que tal vez se trataba de una estructura fragmentada, con cavidades internas que liberan gases desde distintos ángulos, pero ninguna simulación logró reproducir con exactitud el comportamiento que se observaba. Con el paso de las semanas, las mediciones se multiplicaron. Cada nuevo dato reforzaba la misma sensación. El 3I Atlas no era un cometa común, y aunque la ciencia no puede afirmar que sea artificial, tampoco puede explicarlo del todo con las leyes conocidas. Así comenzó el debate. Unos pidieron cautela, otros defendieron hipótesis más audaces, pero todos coincidieron en algo. El 3I Atlas nos estaba mostrando una física que aún no comprendemos completamente. Antes del 3I Atlas, solo 2 objetos provenientes del espacio interestelar habían cruzado nuestro sistema solar. El primero fue Oumuamua, detectado en octubre del año 2017. El segundo, el cometa Borisov, observado en el año 2019. Ambos marcaron momentos históricos, pero por razones muy distintas. Y ahora, con la llegada del 3I Atlas,
Los astrónomos tienen por primera vez la posibilidad de comparar 3 viajeros interestelares y ver qué tienen en común. ¿Y qué no? Oumuamua fue un misterio desde el principio. Apareció sin cola, sin emisión de gases y con un brillo que cambiaba de forma irregular, como si tuviera una geometría alargada o aplanada. Su trayectoria mostraba una ligera aceleración que no podía explicarse del todo por la gravedad solar. Durante meses, se debatió si era un fragmento natural, un objeto metálico o incluso un artefacto artificial. La falta de datos, se detectó después de su paso más cercano al Sol, dejó el enigma abierto. Borisov, en cambio, fue todo lo opuesto. Mostraba una actividad típica de los cometas del sistema solar. Una coma brillante, emisión de vapor de agua y de dióxido de carbono, y una cola visible que respondía de manera predecible a la radiación solar. Era un cometa clásico, solo que venido de otro sistema, estelar. Su estudio confirmó que los procesos químicos fundamentales parecen repetirse en diferentes regiones del universo. El 3I Atlas llegó como un tercer capítulo, pero con un perfil completamente distinto. Combina rasgos de ambos anteriores. Tiene una cola activa como Borisov, pero su brillo y su comportamiento orbital son tan anómalos como los de Oumuamua. Y además fue descubierto con mucha más antelación, lo que permite un seguimiento prolongado. Eso lo convierte en el objeto interestelar mejor documentado de la historia, y a la vez el más desconcertante. Una de las diferencias más notables es la composición química. Mientras Borisov liberaba principalmente vapor de agua y monóxido de carbono, el 3I Atlas muestra un dominio casi absoluto del dióxido de carbono y del cianógeno, con apenas rastros de agua. Esto indica que su origen podría estar en una región extremadamente fría y oscura, tal vez una zona exterior de un sistema estelar muy distinto al nuestro, donde el agua permanece congelada incluso bajo la radiación estelar. Pero hay algo más. El 3I Atlas parece presentar un tipo de simetría en su emisión de gases que sugiere un control interno de la liberación de energía. No se trata de un chorro aleatorio, como en los cometas comunes, sino de pulsos rítmicos, detectados por variaciones de brillo repetitivas. Algunos investigadores describen estas variaciones como latidos de luz, ciclos que podrían estar vinculados con su rotación o con procesos aún no comprendidos. Comparado con Oumuamua, que era completamente inerte, el 3I Atlas es más activo, pero su actividad no encaja con ningún modelo conocido. No parece impulsado por la simple sublimación del hielo. Y eso plantea una pregunta que incomoda a muchos. Si no se comporta como un cometa y tampoco como un asteroide, ¿qué es exactamente? Avi Loeb fue uno de los primeros en señalarlo. Dijo que el 3I Atlas podría ser lo que Oumuamua no alcanzó a mostrarnos. Un ejemplo más, evidente de tecnología interestelar. Pero incluso los científicos que rechazan esa idea reconocen que este objeto desafía las categorías tradicionales. Oumuamua nos enseñó que el espacio interestelar está lleno de sorpresas. Borisov confirmó que algunos cometas viajan entre estrellas, y el 3I Atlas, con su mezcla de regularidad y misterio, está obligando a reescribir lo que entendemos sobre los visitantes del vacío. Desde su detección inicial, la trayectoria del 3I Atlas se ha seguido con una precisión casi obsesiva. Los astrónomos sabían que estaban ante algo único, y cada coordenada importaba. Los primeros cálculos mostraron que el objeto ingresó en el sistema solar desde una dirección próxima a la constelación de Serpens, moviéndose a una velocidad cercana a los 70 kilómetros por segundo, una cifra imposible para cualquier cuerpo ligado gravitacionalmente al Sol. En otras palabras, no es de aquí. Su recorrido lo llevó por una curva amplia, descendiendo lentamente hacia el plano del sistema solar. En agosto pasó a una distancia considerable de Júpiter, lo suficientemente lejos para no verse afectado por su gravedad, pero lo bastante cerca como para que los instrumentos del telescopio espacial James Webb y de la sonda europea ERA pudieran captar datos de su espectro. Ambas misiones registraron algo curioso. El brillo del objeto aumentaba de manera intermitente, sin que hubiera una causa térmica clara. En octubre comenzó el acercamiento más comentado, la MALNOSPES, aproximación al planeta Marte. No fue un encuentro directo ni peligroso, pero sí inusualmente cercano para un cuerpo de origen interestelar. Durante esos días, el 3I Atlas cruzó una región del espacio observada por las sondas marcianas Perseverance, Mars Reconnaissance Orbiter y ExoMars. En teoría, algunas de ellas podrían haber captado su paso en sus cámaras de cielo, aunque hasta ahora no se han publicado imágenes confirmadas. Lo más interesante es que durante esa etapa se registraron pequeñas fluctuaciones en su trayectoria, como si algo, quizás la liberación de gas o partículas, estuviera alterando mínimamente su movimiento. Tras ese sobrevuelo marciano, el objeto continuó su camino hacia el Sol.
El punto de mayor aproximación, conocido como perihelio, está previsto para finales de noviembre, momento en que el 3I Atlas alcanzará su máxima velocidad y su nivel más alto de actividad. Será también cuando su observación se vuelva más difícil debido al resplandor solar. Por eso, la Red de Defensa Planetaria programó su campaña justo antes y después de esa fecha, para no perder ningún detalle de su comportamiento bajo el calor extremo. Después del perihelio, la trayectoria proyectada lo llevará de regreso hacia el espacio exterior, pasando relativamente cerca de la Tierra a mediados de enero. No existe riesgo de impacto. Su distancia mínima será de varios millones de kilómetros, pero ese paso será suficiente para que los telescopios terrestres registren su luz con máxima claridad antes de que el visitante se pierda definitivamente en la oscuridad del espacio interestelar. Los cálculos orbitales muestran que no volverá. Su velocidad es demasiado alta, su trayectoria demasiado abierta. Una vez que cruce el plano eclíptico, el 3I Atlas abandonará el sistema solar para siempre, continuando su viaje hacia las profundidades del brazo galáctico de Orión. Sin embargo, antes de irse nos está dejando preguntas que permanecerán por mucho más tiempo que su paso. ¿Cómo puede un objeto con esa composición y ese brillo resistir tanto sin fragmentarse? ¿Y por qué sus emisiones parecen responder a un patrón en lugar de a un proceso aleatorio de evaporación? Para los astrónomos, el interés principal no es si representa una amenaza, sino qué puede enseñarnos. El 3I Atlas se ha convertido en una especie de espejo. Nos muestra no solo un fragmento del universo exterior, sino también los límites de nuestro conocimiento. Su viaje continuará más allá del Itsasotoletom, alcance de nuestros telescopios, pero los datos que deja atrás seguirán siendo analizados durante años. Cada cifra, cada variación, cada pulso de luz será una pista más en este enigma cósmico que, por ahora, sigue sin una explicación definitiva. Cada cometa tiene un momento decisivo en su viaje, el instante en que se acerca tanto al Sol que la radiación lo pone a prueba. Ese punto se llama perihelio, y para el 3I Atlas marcará el clímax de toda su observación. Los astrónomos saben que este será el instante en el que el objeto mostrará su verdadera naturaleza. Nada revela mejor el secreto de un cuerpo celeste que el fuego del Sol. Según los cálculos oficiales, el perihelio del 3I Atlas ocurrirá a finales de noviembre, cuando el objeto alcance su mínima distancia al Sol y su máxima velocidad. A esa altura, estará moviéndose a más de 70 kilómetros por segundo y soportando temperaturas que superan los 500 grados Celsius. En esas condiciones, cualquier material volátil debería evaporarse, y el núcleo, si no es lo bastante denso, tendería a fragmentarse. Pero los modelos no logran predecir qué pasará. Algunos científicos piensan que se desintegrará, como ocurrió con el cometa Atlas original en el año 2020. Otros creen que resistirá, e incluso que podría estabilizarse gracias a su estructura anómala. Para la comunidad astronómica, el perihelio es una oportunidad única. Los telescopios terrestres, los satélites solares y las sondas interplanetarias estarán coordinados para registrar cada fase. El Observatorio Solar Europeo, Solar Orbiter y la sonda Parker de la NASA, diseñadas para estudiar el entorno del Sol, podrían captar su estela mientras cruza la región interior del sistema solar. Incluso los instrumentos del telescopio espacial James Webb ajustarán sus filtros para observar el evento en el espectro infrarrojo. La atención se centrará en tres aspectos: el cambio en la intensidad de su brillo, la dirección de su cola y la composición de los gases que libere durante las horas más cercanas al Sol. Si el 3I Atlas mantiene su proporción anómala de dióxido de carbono y cianógeno, eso confirmaría que su superficie está compuesta por materiales extremadamente antiguos, formados en regiones donde el agua no pudo condensarse. Pero si se detecta un aumento repentino de vapor de agua, significaría que su núcleo oculta capas internas más convencionales, similares a las de los cometas del sistema solar. También existe la posibilidad, aunque remota, de que el objeto sufra una ruptura parcial. El calor puede abrir grietas o liberar chorros de gas que cambien ligeramente su trayectoria. Por eso, durante todo el periodo del perihelio, la Red de Defensa Planetaria mantendrá una vigilancia continua, con actualizaciones diarias enviadas a los centros de control de observación en América, Europa y Asia. La probabilidad de que ocurra un evento catastrófico es mínima, pero cada variación importa. Una fragmentación visible o un cambio en su rotación podría ofrecer pistas sobre la densidad y la estructura interna del 3I Atlas, algo que hasta ahora sigue siendo un misterio. Más allá del interés científico, hay un sentimiento general de expectativa. Los astrónomos veteranos lo comparan con observar un volcán en erupción. Se sabe que algo va a ocurrir, pero nadie puede predecir exactamente qué. Y aunque el público apenas oiga hablar de ello,
Los observatorios del planeta estarán sincronizados, registrando minuto a minuto el comportamiento del visitante interestelar bajo el fuego solar. Cuando el 3 Pruni Atlas salga del perihelio, los datos recogidos podrían cambiar la forma en que entendemos los materiales primitivos del universo. Si sobrevive, continuará su viaje hacia la Tierra y más allá, convirtiéndose en el objeto más estudiado de su tipo. Si se fragmenta, dejará tras de sí una estela de polvo que durante un breve tiempo brillará cerca del Sol antes de desaparecer. De una u otra forma, el perihelio será el momento de la verdad, el instante en que el universo, a través del calor del Sol, nos mostrará de qué está hecho realmente el visitante más extraño que hemos recibido en mucho tiempo. Antes y después del perihelio, el 3I Atlas comenzó a comportarse de una forma que desconcertó a todos los observadores. Su brillo no era constante, como el de la mayoría de los cometas, sino que parecía pulsar. Pequeñas variaciones en la intensidad de su luz se repetían a intervalos casi regulares, creando un patrón rítmico que ningún modelo físico lograba explicar completamente. Las primeras mediciones fueron realizadas por el telescopio Pan-STARRS en Hawái, que registró oscilaciones de brillo cada pocas horas. Al principio se pensó que podía tratarse de un efecto de rotación. Un cometa irregular que gira sobre sí mismo puede mostrar más o menos superficie iluminada dependiendo del ángulo, generando cambios periódicos de luminosidad. Pero pronto se descartó esa hipótesis. Las variaciones eran demasiado precisas, casi matemáticas, como si el objeto emitiera impulsos de luz en lugar de reflejarla de forma pasiva. Los equipos del Observatorio Gemini Sur y del Keck confirmaron el fenómeno. En promedio, los pulsos duraban unos minutos, seguidos de una disminución gradual de brillo. La frecuencia permanecía estable, incluso cuando el objeto se acercaba o se alejaba del Sol. Eso es inusual, porque la actividad cometaria suele volverse más caótica con el calor solar. En este caso, el patrón se mantenía firme como un reloj. Algunos investigadores propusieron una explicación física: la presencia de chorros de gas que se activan desde cavidades internas a intervalos regulares. Cada vez que la rotación del objeto orienta una de esas aberturas hacia el Sol, la radiación calienta el material atrapado en su interior y libera un chorro breve de dióxido de carbono o de cianógeno, generando un aumento de brillo temporal. Es una hipótesis plausible, pero hay un detalle que la complica: la sincronización. Los pulsos son tan regulares que requerirían una rotación perfectamente estable y una geometría interna extremadamente precisa, algo que no se ha observado en ningún otro cometa. Otros científicos creen que el patrón puede deberse a la refracción de la luz solar en una estructura no homogénea, tal vez con superficies planas o reflejantes que amplifican la luz en ciertos ángulos. En ese caso, el 3I Atlas podría tener una morfología más compleja que la de un simple núcleo irregular. Sin embargo, las observaciones no son lo bastante detalladas como para confirmarlo. En paralelo, se barajan teorías más especulativas. Algunos astrónomos independientes sugieren que los pulsos podrían deberse a una interacción magnética con el viento solar, un fenómeno que generaría descargas visibles en el espectro óptico. Otros van más lejos y apuntan a la posibilidad de que el objeto contenga materiales superconductores o compuestos metálicos capaces de responder al campo solar de manera periódica. Por ahora, ninguna explicación encaja completamente con los datos. La comunidad científica mantiene la cautela. Los informes oficiales hablan de fluctuaciones fotométricas periódicas de origen no determinado, pero en privado muchos admiten que nunca habían visto algo igual. La combinación de una actividad estable, pulsos regulares y una proporción anómala de dióxido de carbono y níquel hace del 3I Atlas un caso sin precedentes. Cada noche los observatorios de medio mundo siguen registrando su luz, y a medida que el objeto se aleja del Sol, los pulsos parecen mantenerse, como si el visitante interestelar siguiera enviando señales de su existencia. No es que esté comunicándose, claro, pero su luz, esa luz que late con un ritmo imposible de ignorar, se ha convertido en un enigma que desafía la explicación más prudente. Porque en el fondo, cada pulso parece recordarnos algo simple y profundo, que incluso en el espacio más silencioso, algo puede tener su propio compás. Durante los meses posteriores a su descubrimiento, el 3I Atlas se convirtió en uno de los objetos más fotografiados del cielo. Desde los observatorios profesionales hasta los astrónomos aficionados, todos querían obtener una imagen de ese visitante que parecía desafiar las reglas. Sin embargo, cuanto más se lo observaba, más preguntas surgían. Las fotografías no eran simples puntos de luz. Algunas mostraban estructuras, o al menos eso parecía. Las primeras imágenes de alta resolución llegaron desde el telescopio Keck, en Hawái.
El espectrógrafo de campo integral permitió registrar el núcleo rodeado por una nube densa de gases. En los primeros análisis se notaron zonas más brillantes, como si algo dentro de la coma reflejara la luz de forma desigual. Los astrónomos lo atribuyeron a chorros de dióxido de carbono liberados desde grietas superficiales, pero algunos patrones eran demasiado simétricos para ser explicados solo por ese mecanismo. Poco después, el telescopio espacial James Webb apuntó sus instrumentos hacia el 3I Atlas. Las imágenes en el espectro infrarrojo revelaron una forma elongada, con una región más cálida en uno de sus extremos. Esa diferencia térmica podría indicar una rotación lenta o una superficie con materiales de distinta composición. Nada fuera de lo común, salvo por una curiosa sombra lineal que aparecía de forma intermitente en las exposiciones más largas. Los científicos del Webb la calificaron como una posible artefacto óptico, una distorsión provocada por la luz solar o por partículas del propio cometa. Pero esa explicación no convenció a todos. Desde el hemisferio sur, el observatorio Gemini captó una serie de imágenes en las que se apreciaba una especie de pluma orientada hacia el Sol. Era una franja difusa de gas y polvo, pero con bordes sorprendentemente definidos. Los equipos la interpretaron como un chorro de emisión, aunque su orientación constante, siempre en dirección al Sol, incluso cuando el objeto rotaba, resultaba difícil de justificar. Normalmente los chorros cometarios siguen la rotación del núcleo. En este caso el eje parecía fijo, como si la eyección proviniera de una estructura estable. La Agencia Espacial Europea también participó en la observación a través de la sonda Hera, que aunque se dirige al sistema de asteroides Dídimo, aprovechó sus instrumentos de navegación para tomar imágenes a larga distancia. Los registros fueron menos detallados, pero mostraron un brillo inusual en el espectro ultravioleta, algo que sugiere la presencia de partículas ionizadas o de compuestos metálicos. De nuevo, el níquel apareció como sospechoso. En paralelo, algunos astrónomos aficionados comenzaron a difundir imágenes captadas con telescopios modestos, donde aseguraban ver formas regulares dentro de la coma. Triángulos, sombras, contornos casi geométricos. Las redes sociales amplificaron esas interpretaciones y pronto aparecieron comparaciones con objetos artificiales. Sin embargo, los expertos insisten en que la mayoría de esas formas son ilusiones ópticas causadas por el contraste, la exposición o el procesamiento digital de las imágenes. Aún así, incluso entre los científicos más prudentes hay consenso en un punto. El 3I Atlas no muestra la estructura típica de un cometa natural. Su coma es más compacta, su núcleo parece más reflectante y su actividad más direccional. Ningún otro objeto observado hasta ahora combina todos esos rasgos al mismo tiempo. Las imágenes continúan llegando y cada una añade una capa más de incertidumbre. Para algunos, el 3I Atlas es un laboratorio natural, una oportunidad única para estudiar cómo se comporta la materia interestelar. Para otros, es un recordatorio de que todavía no entendemos del todo lo que puede existir allá afuera. Y para los más curiosos, es una invitación a mirar más de cerca, aunque lo que se vea no siempre tenga una explicación sencilla. Mientras los observatorios del mundo entero seguían al 3I Atlas con precisión milimétrica, algo completamente distinto ocurría fuera del ámbito científico. El público comenzaba a hablar del objeto, pero no gracias a la NASA ni a la Agencia Espacial Europea, sino por las redes sociales, los foros de astronomía y los canales independientes de divulgación. El silencio institucional había creado el terreno perfecto para la curiosidad colectiva. En cuestión de semanas, los grupos de observadores aficionados comenzaron a compartir imágenes y teorías. Algunos comparaban el 3I Atlas con Oumuamua, recordando la posibilidad de un origen artificial. Otros insistían en que solo se trataba de un cometa peculiar, exagerado por los medios alternativos. Pero cuanto más callaban las agencias, más crecía el debate. El público no comprendía por qué un objeto interestelar con características tan inusuales recibía tan poca atención oficial. No había conferencias, ni declaraciones públicas, ni comunicados detallados. Solo informes técnicos y fragmentos de datos, publicados en revistas especializadas. Y aunque los científicos decían que era una medida de prudencia, muchos la interpretaron como una forma de ocultamiento. En plataformas como Reddit, X y YouTube comenzaron a circular videos que analizaban las pocas imágenes disponibles. Algunos mostraban ampliaciones exageradas del núcleo, buscando formas geométricas o patrones de luz. Otros discutían los informes de Avilov, que habían vuelto a difundirse masivamente tras la activación de la red de defensa planetaria. La frase «algo no encaja con el 3I Atlas» se repitió miles de veces. Los medios tradicionales, en cambio, mantuvieron una postura ambigua.
Algunos publicaron breves notas informativas, centradas en la parte técnica, su descubrimiento, su trayectoria, su paso por Marte. Otros optaron por ignorarlo, quizás para evitar alimentar la especulación. En los informativos de televisión apenas se mencionaba su nombre, como si el tema perteneciera a un universo paralelo entre la ciencia y la sospecha. Paradójicamente, este vacío informativo dio lugar a una de las comunidades astronómicas más activas de los últimos años. Centenares de observadores independientes, desde Argentina hasta Japón, comenzaron a registrar el objeto con telescopios domésticos, compartiendo coordenadas y curvas de luz. Se organizaron transmisiones en vivo, debates abiertos y hasta proyectos colaborativos de análisis fotométrico. En cierto modo, el 3I Atlas unió a la comunidad global de curiosos del cielo. Algunos astrónomos profesionales reconocen que esa presión pública ayudó a mantener la observación constante. Cada nueva imagen o variación reportada por los aficionados era contrastada con los datos oficiales. A veces coincidían, a veces no, pero el interés colectivo mantenía el foco en un tema que las agencias parecían preferir en segundo plano. Mientras tanto, el silencio continuaba. Ni la NASA ni la Agencia Espacial Europea ofrecían explicaciones más allá de las notas técnicas. Sus portavoces evitaban entrevistas o respondían con frases genéricas sobre la importancia de la cooperación internacional en la vigilancia de cuerpos menores. En contraste, el eco digital crecía. Hashtags, videos, artículos, transmisiones nocturnas. El 3I Atlas ya no era solo un objeto astronómico, sino un fenómeno cultural. En la historia de la exploración espacial, pocas veces se ha visto algo parecido. Un descubrimiento que despierta tanta atención sin una narrativa oficial. Y quizás ese sea el elemento más revelador de todos. Porque cuando el público busca respuestas que la ciencia todavía no puede ofrecer, el silencio se convierte en el mensaje más fuerte de todos. Dentro de la comunidad científica, el 3I Atlas ha provocado algo poco habitual. Una división visible. No es una pelea abierta, pero sí un debate profundo sobre cómo reaccionar ante lo desconocido. De un lado están quienes piden cautela, defendiendo la interpretación más simple, que el objeto es una cometa interestelar con características extremas pero naturales. Del otro, un grupo creciente de investigadores argumenta que lo que se está observando no puede explicarse completamente con los modelos actuales. El tono del debate ha cambiado con el paso de los meses. Al principio, la mayoría coincidía en que se trataba de un cometa común, aunque proveniente de fuera del sistema solar. Sin embargo, a medida que se acumularon los datos, las emisiones inusuales de dióxido de carbono, la liberación temprana de níquel, los pulsos luminosos y el desplazamiento entre su luz y su masa aparente, esa certeza se fue desmoronando. El 3I Atlas ya no encajaba en ninguna categoría establecida. Las discusiones más intensas se dieron en los congresos astronómicos y en los comités de investigación internacionales. Algunos expertos propusieron revisar los modelos de sublimación para cuerpos con composiciones exóticas. Otros, en cambio, consideraron que el fenómeno podía ser la manifestación de un proceso físico completamente nuevo, relacionado con materiales desconocidos o con estructuras que nunca se habían observado en un cometa. El problema es que no hay suficientes datos directos. Las imágenes de los telescopios son interpretaciones filtradas por la distancia, la resolución y los efectos del brillo solar. Los espectros ofrecen pistas, pero no revelan la estructura interna del objeto. Así, cada teoría depende de pequeñas señales, de detalles mínimos que pueden tener múltiples explicaciones. Y cuando los hechos son ambiguos, las interpretaciones tienden a multiplicarse. Avi Loeb se ha mantenido como una figura central en este debate. Aunque muchos no comparten sus conclusiones, incluso sus críticos reconocen que sus preguntas son necesarias. Él sostiene que la ciencia debe considerar todas las posibilidades, incluso las incómodas, siempre que los datos lo permitan. Y los datos del 3I Atlas, dice, permiten muchas más de las que el discurso oficial está dispuesto a aceptar. Pero hay otros científicos que prefieren mantener los pies en la tierra. Argumentan que la historia de la astronomía está llena de anomalías que más tarde encontraron explicación natural. Radiaciones inexplicables, órbitas desviadas, brillos irregulares. Cada una de ellas en su momento parecía desafiar la física conocida hasta que nuevos instrumentos o nuevas teorías las pusieron en su sitio. Creen que con el 3I Atlas ocurrirá lo mismo. Solo hace falta tiempo, paciencia y más observaciones. El desacuerdo no es necesariamente malo. De hecho, muchos lo ven como una señal saludable. La ciencia avanza justamente cuando algo no encaja. Pero esta vez la sensación es distinta. Hay una mezcla de fascinación y desconcierto que no se limita al ámbito académico. Tal vez sea la naturaleza del objeto,
o tal vez sea el contexto. Un mundo hiperconectado, donde cualquier misterio puede amplificarse en cuestión de horas. Sea como sea, la grieta está abierta. Y aunque los debates se mantengan dentro de los límites del respeto científico, el 3i Atlas ha puesto sobre la mesa una cuestión más grande que su propia existencia. ¿Hasta qué punto estamos preparados para reconocer algo que realmente no entendemos? El 3i Atlas no pertenece a nadie, pero todos lo están observando. Desde que su origen interestelar fue confirmado, la colaboración científica internacional se volvió una necesidad. La red de defensa planetaria, que normalmente coordina observaciones de asteroides cercanos a la Tierra, se transformó en el centro neurálgico de un esfuerzo global sin precedentes. Decenas de agencias, universidades y observatorios privados participan en la vigilancia del objeto, cada una con un papel específico. La NASA lidera la parte logística, coordinando los datos que provienen de los telescopios terrestres y espaciales. La Agencia Espacial Europea gestiona la comunicación entre sus centros asociados y mantiene un enlace permanente con el Observatorio Europeo Austral en Chile, donde los instrumentos Gemini Sur y el Very Large Telescope siguen el rastro del cometa casi cada noche despejada. En paralelo, la Universidad de Harvard actúa como eje académico, analizando las mediciones fotométricas y espectroscópicas que llegan de todos los continentes. El flujo de información es constante. Cada observación se envía a bases de datos compartidas donde los equipos pueden comparar resultados. Los espectros de luz captados por el telescopio Keck se cruzan con los registros infrarrojos del James Webb y con las imágenes de campo amplio obtenidas por el sistema Atlas. Incluso los radiotelescopios de Japón y Australia están monitoreando las emisiones de ondas de radio del objeto, buscando señales de interacción con el viento solar. A pesar de la magnitud del esfuerzo, la coordinación no es sencilla. Cada agencia tiene sus protocolos, sus prioridades y sus tiempos de publicación. La NASA insiste en el control estricto de la información antes de hacerla pública, mientras la comunidad académica presiona por una divulgación más abierta. La Agencia Espacial Europea, por su parte, se mantiene en un punto medio, actuando como mediadora entre la prudencia institucional y la curiosidad científica. Los observatorios del hemisferio sur desempeñan un papel crucial. Su ubicación permite seguir el 3i Atlas durante horas en que los telescopios del norte no pueden hacerlo. Desde el desierto de Atacama, en Chile, hasta las montañas de Sudáfrica, los equipos registran cada variación en su brillo y en su posición. Los datos son luego enviados al Centro de Planetas Menores de Harvard, donde se integran en un mapa orbital actualizado casi en tiempo real. Este nivel de cooperación recuerda a los grandes proyectos astronómicos del pasado, como la detección de ondas gravitacionales o la primera imagen de un agujero negro. Pero en este caso la motivación no es solo científica, también hay un componente de seguridad planetaria. Aunque la posibilidad de impacto es nula, la red de defensa planetaria aprovecha la oportunidad para poner a prueba sus sistemas de respuesta ante objetos de origen desconocido. Es, al mismo tiempo, un experimento científico y un simulacro global. En los comunicados oficiales todo se presenta como una rutina de observación, pero entre los investigadores nadie ignora que lo que está ocurriendo es excepcional. Nunca antes se había desplegado una red tan amplia para estudiar un solo objeto, ni se había compartido información con tanta rapidez entre instituciones que habitualmente compiten por publicar primero. A pesar de las diferencias, el objetivo común es claro: entender qué es exactamente el 3i Atlas. Cada espectro, cada imagen y cada medición puede ser la pieza que falta en un rompecabezas que por ahora sigue incompleto. Y aunque no todos coinciden en las hipótesis, hay una convicción compartida. Algo en ese objeto justifica toda esta vigilancia, porque al final, más allá de las fronteras, las banderas y los presupuestos, todos los telescopios del planeta están mirando el mismo punto del cielo. Y esa coordinación silenciosa, casi sin precedentes, dice más que cualquier comunicado. Cuando el telescopio espacial James Webb apuntó por primera vez hacia el 3i Atlas, los astrónomos sabían que estaban ante una oportunidad única. El Webb, con su visión infrarroja, es capaz de ver más allá del brillo visible, penetrando en las capas de gas y polvo que rodean a los cometas. Su sensibilidad permite detectar temperaturas, composiciones químicas y variaciones que los telescopios ópticos no pueden registrar. Y lo que encontró en este caso no se parecía a nada que hubiese observado antes. Las primeras mediciones se realizaron mientras el 3i Atlas se aproximaba al Sol. El Webb detectó una temperatura superficial más baja de la esperada, alrededor de 120 grados Celsius negativos, incluso en zonas que deberían estar recibiendo radiación solar directa. Eso
Indicaba que el material del objeto tenía una capacidad inusual para reflejar la luz y mantener el calor fuera, como si su superficie estuviera compuesta por una sustancia altamente reflectante o con propiedades térmicas desconocidas. El espectro infrarrojo también reveló algo inesperado: picos muy marcados de dióxido de carbono, cianógeno y trazas metálicas, principalmente níquel y hierro. En la mayoría de los cometas, el vapor de agua domina las emisiones térmicas. Aquí, en cambio, el agua apenas aparecía. Era como si el 3I Atlas estuviera construido con los materiales más fríos y antiguos del universo, conservados desde antes de la formación del Sol. Uno de los hallazgos más discutidos fue la detección de zonas de temperatura variable. Mientras algunas partes del objeto permanecían extremadamente frías, otras mostraban incrementos repentinos de calor, como si se encendieran y se apagaran de manera intermitente. Estas variaciones térmicas coincidían con los pulsos luminosos, que ya habían sido observados por los telescopios terrestres. Eso sugiere que la fuente del brillo no era puramente óptica, sino que tenía un componente energético real. Los científicos del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, encargado de procesar los datos del web, propusieron varias hipótesis. Una posibilidad es que el 3I Atlas tenga una estructura interna con bolsas de gas atrapadas, que se liberan periódicamente al calentarse. Otra es que su superficie esté cubierta de minerales metálicos con alta conductividad térmica, capaces de redistribuir el calor de forma desigual. Ambas opciones implican una composición mucho más compleja de lo que se creía. También se detectaron ligeras emisiones en longitudes de onda asociadas con compuestos orgánicos simples, lo que sugiere la presencia de moléculas basadas en carbono. No se trata de vida, por supuesto, pero sí de materia orgánica primordial, del tipo que podría haber contribuido a sembrar los ingredientes básicos en sistemas planetarios jóvenes. Si el 3I Atlas contiene este tipo de moléculas, su estudio podría ofrecer pistas sobre los procesos químicos que precedieron a la formación de planetas habitables. Los resultados del web fueron compartidos con la NASA y la Agencia Espacial Europea antes de su publicación formal. Y aunque los informes públicos se limitaron a describir los hallazgos como inusuales, en privado muchos investigadores reconocen que los datos son difíciles de reconciliar con cualquier modelo conocido de cometa. El 3I Atlas se ha convertido en un caso de estudio para el propio web. Cada nueva observación añade detalles a un retrato que sigue incompleto. Un objeto frío que brilla demasiado, un núcleo que parece conservar su estructura bajo temperaturas extremas y un comportamiento térmico que desafía las predicciones. En palabras de uno de los investigadores del equipo, no sabemos de qué está hecho, pero sabemos que no se comporta como nada que hayamos visto antes. Y en la astronomía, cuando algo no encaja, suele ser el comienzo de un descubrimiento importante. Una de las preguntas más persistentes desde el descubrimiento del 3I Atlas es la más simple y la más difícil a la vez. ¿De dónde viene? Sabemos que no pertenece a nuestro sistema solar, pero eso solo abre más interrogantes. En un universo donde las distancias se miden en años luz y las estrellas se mueven sin cesar, rastrear el origen de un visitante interestelar es casi como seguir el rastro de una hoja arrastrada por el viento cósmico. Los astrónomos comenzaron analizando su trayectoria inversa. Trazando su órbita hacia atrás, los modelos indican que el 3I Atlas podría haber cruzado la región interestelar cercana al cúmulo de Hércules hace millones de años. Otros cálculos lo vinculan con la dirección de la constelación de Serpens, una zona rica en nubes moleculares donde se forman nuevas estrellas. Sin embargo, el margen de error es enorme. El objeto ha viajado tanto tiempo y ha pasado tan cerca de campos gravitatorios estelares que cualquier intento de determinar su punto de origen se vuelve incierto. Aún así, la composición del 3I Atlas ofrece pistas. Su abundancia de dióxido de carbono, cianógeno y metales pesados como níquel e hierro sugiere que se formó en una región extremadamente fría, probablemente en las afueras de un sistema estelar donde la luz apenas llega. En esos entornos, las moléculas de agua permanecen congeladas y los gases más volátiles dominan la superficie de los cuerpos helados. Por eso, algunos científicos creen que el 3I Atlas podría provenir de los confines de un sistema similar al nuestro, quizás expulsado por la interacción gravitatoria de un planeta gigante. Otros modelos son más ambiciosos. Proponen que el objeto podría haberse originado en una zona de formación estelar múltiple, donde varias estrellas nacen muy cerca unas de otras. En esos lugares, las fuerzas de marea pueden arrancar fragmentos de material de los discos protoplanetarios y lanzarlos al espacio interestelar. El 3I Atlas sería entonces un trozo de uno de esos mundos inacabados, un testigo de un sistema que ya no existe.
Algunos investigadores de la Universidad de Leiden sugieren otra posibilidad, que el objeto haya sido expulsado de un sistema binario, donde dos estrellas orbitan en torno a un centro común. Ese tipo de configuración puede generar inestabilidades orbitales que envían cuerpos menores al vacío cósmico con velocidades altísimas. Su composición metálica podría deberse a la influencia de una de las estrellas, quizás una enana roja rica en elementos pesados. El tiempo también juega su papel. El 3I Atlas podría llevar viajando cientos o incluso miles de millones de años. Su superficie, erosionada por rayos cósmicos y radiación estelar, ha acumulado una pátina de material alterado que enmascara su origen. Aún así, los científicos esperan que, al comparar su espectro con el de otras regiones del espacio, sea posible reducir las opciones. Por ahora, la hipótesis más aceptada es que proviene de un sistema estelar que alguna vez tuvo planetas gigantes, tal vez similares a Júpiter y Saturno, capaces de lanzar cuerpos menores al espacio exterior. La diferencia es que el 3I Atlas no parece un simple fragmento de hielo. Su estructura estable y su composición atípica sugieren una historia mucho más compleja. Sea cual sea su punto de partida, el 3I Atlas nos recuerda algo esencial. El universo está en constante movimiento. Cada estrella, cada planeta y cada roca viajan por un océano invisible de fuerzas. Y de vez en cuando, una de esas rocas viajeras cruza nuestro camino, trayendo consigo un mensaje silencioso de otros mundos. Quizás, al estudiar su composición y su recorrido, logremos entender no solo de dónde viene él, sino también cómo se formaron los materiales que dieron origen a nosotros mismos. El 3I Atlas no solo es un visitante de otro sistema estelar, es, muy probablemente, uno de los objetos más antiguos jamás observados por la humanidad. Su composición y su resistencia al calor del Sol sugieren que ha viajado durante miles de millones de años a través del espacio interestelar, soportando temperaturas cercanas al cero absoluto, radiación cósmica y colisiones con partículas de alta energía. Y sin embargo, allí está, intacto, estable, luminoso. Determinar la edad exacta de un cuerpo interestelar es casi imposible, pero los astrónomos pueden inferir su antigüedad a partir de la química de su superficie. Los espectros obtenidos por el telescopio James Webb y por el Keck muestran una proporción elevada de compuestos ricos en carbono, mezclados con trazas de metales pesados como níquel y hierro. Esos elementos son producto de generaciones anteriores de estrellas que explotaron como supernovas, mucho antes de la formación del Sol. Eso coloca el origen del 3I Atlas en una época remota, cuando la Vía Láctea aún estaba en pleno proceso de enriquecimiento químico. Su superficie parece haber sido alterada por la radiación durante un tiempo inmenso. Los rayos cósmicos han transformado parte del material original en una capa delgada y endurecida, una especie de corteza que lo protege del calor y de la erosión. Esa capa podría explicar por qué el objeto mantiene temperaturas tan bajas incluso al acercarse al Sol. Actúa como un escudo natural, reflejando la radiación y reduciendo la sublimación. No se trata de hielo puro, sino de una mezcla compleja de polvo, carbono amorfo y compuestos metálicos. Las estimaciones de densidad basadas en la forma en que el 3I Atlas refleja la luz y en su respuesta a la gravedad solar indican que su estructura interna es mucho más compacta que la de los cometas comunes. Mientras la mayoría de los cometas del sistema solar son cuerpos porosos, como esponjas heladas con grandes cavidades internas, este parece sólido, con una densidad superior al promedio. Eso sugiere que su núcleo ha resistido procesos de fragmentación y colisiones durante eones sin desintegrarse. Los modelos de simulación desarrollados por el Observatorio Europeo Austral apuntan a una posible estructura en capas, una corteza exterior endurecida por radiación, una zona intermedia rica en dióxido de carbono congelado y un núcleo rocoso o metálico en el centro. Si esto es correcto, el 3I Atlas no sería solo una masa de hielo errante, sino un fósil cósmico, formado en los primeros tiempos de su sistema de origen. La estabilidad de su rotación también es un misterio. Hasta ahora no se han detectado cambios significativos en su periodo rotacional, a pesar de las fuerzas térmicas y de la presión ejercida por el viento solar. Eso implica que su estructura interna está muy equilibrada, sin fracturas que alteren su giro. Esa consistencia ha llevado a algunos investigadores a plantear que el objeto podría tener una forma más regular de lo esperado, quizá esferoidal o ligeramente cilíndrica, con una distribución de masa homogénea. Otro dato sorprendente es su resistencia a la erosión. Después de su paso por el perihelio, los cometas suelen mostrar signos de desgaste, pérdida de brillo, fragmentación o alteraciones en su cola.
El 3I Atlas, en cambio, mantuvo casi la misma intensidad luminosa. Eso sugiere que su superficie ya había perdido los materiales más volátiles mucho antes de entrar al sistema solar, quedando cubierta por una capa mineral estable. En síntesis, todo indica que estamos ante un objeto extraordinariamente antiguo, endurecido por el tiempo y el vacío. Un viajero que podría haber visto pasar incontables estrellas, atravesado nubes de gas y cruzado regiones donde la luz apenas llega. Un testigo silencioso de la historia galáctica que solo por azar se ha acercado lo suficiente como para mostrarnos por un instante su rostro. Quizás, cuando vuelva a perderse en la oscuridad, dejará detrás una sola lección: que el universo guarda sus secretos mejor que nadie, y que a veces esos secretos viajan frente a nosotros sin que sepamos exactamente lo que estamos mirando. Uno de los aspectos más debatidos sobre el 3I Atlas es su tamaño real. A diferencia de los planetas o los asteroides cercanos, un objeto interestelar solo puede medirse indirectamente a través de su brillo y de la manera en que refleja la luz solar. Y en este caso, los resultados no son sencillos de interpretar. Dependiendo del modelo, las estimaciones varían, pero todas coinciden en un punto: el 3I Atlas es mucho más grande y más masivo de lo que se pensó en un principio. Las observaciones combinadas del telescopio Keck, el sistema Atlas y el Gemini Sur indican que el núcleo del objeto tiene un diámetro aproximado de entre 5 y 6 kilómetros. Eso lo coloca en el rango de los cometas medianos, como el Halley, pero con una densidad que parece ser mucho mayor. Los cálculos basados en la cantidad de luz reflejada y en la presión que ejerce el viento solar sugieren una masa cercana a 30.000 millones de toneladas. Una cifra impresionante si se tiene en cuenta que el 3I Atlas no muestra signos de fragmentación a pesar de su paso cercano al Sol. La fotometría también ha permitido inferir su forma aproximada. El patrón de variaciones en el brillo indica que el objeto no es esférico. Tiene una rotación estable pero irregular, lo que apunta a una forma alargada o ligeramente aplanada. Algunos modelos sugieren que podría tener un eje principal unas 2 veces más largo que el secundario, similar a un cilindro o a una roca elíptica. Otros proponen una estructura más compleja, con salientes o cavidades que producen los pulsos luminosos observados, pero ningún telescopio ha logrado resolver su silueta con claridad suficiente para confirmarlo. La distribución de masa parece ser uniforme, lo cual explica su rotación equilibrada. No hay indicios de desprendimientos importantes ni de movimientos erráticos. Incluso después del perihelio, cuando la mayoría de los cometas experimentan una pérdida significativa de material, el 3I Atlas mantuvo su estabilidad. Eso refuerza la idea de que su núcleo no es poroso, sino compacto, quizá con un interior rocoso, recubierto por una capa de materiales metálicos y volátiles congelados. Un dato especialmente llamativo es su albedo, es decir, la fracción de luz que refleja. Mientras la mayoría de los cometas tienen un albedo bajo, entre un 4 y un 6%, el del 3I Atlas parece superar el 15%. Eso significa que refleja más luz de la que absorbe, lo cual podría deberse a una superficie lisa o a una composición poco habitual. Los análisis del James Webb respaldan esta idea. Parte de su superficie parece actuar como un espejo difuso, dispersando la radiación solar sin calentarse en exceso. Su rotación también es motivo de interés. El periodo medido ronda las 11 horas, un valor sorprendentemente estable a lo largo de varios meses. Esa constancia implica una estructura interna rígida, capaz de resistir las fuerzas de torsión producidas por los chorros de gas. En comparación, muchos cometas del sistema solar cambian su rotación en cuestión de semanas debido a la pérdida de masa. El 3I Atlas, en cambio, se comporta como un objeto consolidado, resistente, casi inmutable. Si se confirma su tamaño, masa y densidad, estaríamos ante uno de los cuerpos interestelares más robustos jamás detectados. Un objeto que ha sobrevivido a la radiación estelar, al ALCC, impacto de micrometeoritos y al calor del Sol sin mostrar señales de debilitamiento. Todo eso sugiere que el 3I Atlas no es un fragmento casual, sino un remanente completo de un proceso de formación planetaria antiguo. Para los astrónomos, su tamaño no es solo una curiosidad, sino una clave, porque cuanto más grande y denso es un objeto, más historia guarda en su interior. Y en el caso del 3I Atlas, cada kilómetro de su estructura puede ser una página escrita hace miles de millones de años, cuando la materia del universo aún estaba aprendiendo a formar mundos. En la astronomía, la órbita de un cuerpo celeste suele ser una de las primeras cosas que se entiende con claridad. La gravedad lo explica todo: posición, velocidad, dirección. Pero con el 3I Atlas las matemáticas no encajan del todo.
Desde sus primeras observaciones, los astrónomos notaron pequeñas desviaciones en su trayectoria, desplazamientos tan leves que apenas podían medirse, pero suficientes para generar dudas. La primera anomalía se registró poco después de su paso por Marte. Los cálculos predijeron una curva orbital ligeramente diferente a la que finalmente siguió el objeto. El cambio era mínimo, una fracción de grado, pero estadísticamente significativo. Las explicaciones iniciales apuntaron a la liberación de gases desde su superficie, lo que podría actuar como un motor natural, empujando al cometa en dirección opuesta. Es un fenómeno conocido, observado en muchos cometas del sistema solar. Sin embargo, en este caso, la dirección del empuje no coincidía con la orientación esperada de su cola. Con el paso de las semanas se detectaron otras variaciones. La aceleración del 3I Atlas parecía aumentar ligeramente cuando se alejaba del Sol, un comportamiento opuesto al de los cometas convencionales, que suelen perder velocidad al dejar de recibir radiación directa. Los modelos de sublimación no lograban reproducir este patrón. Algunos investigadores lo atribuyeron a un error de Peano's-Amins medición. Otros comenzaron a considerar la posibilidad de una propulsión no gravitacional de origen natural, un tipo de empuje aún no comprendido por completo. El telescopio Pan-STARRS fue uno de los primeros en proponer un modelo alternativo, que el 3I Atlas podría tener un sistema interno de cavidades conectadas, donde el gas acumulado se libera a intervalos, generando impulsos direccionales. Esa hipótesis coincide con los pulsos de luz registrados en capítulos anteriores, pero requiere una geometría interna extremadamente precisa. No hay evidencia directa de que un cometa pueda mantener ese tipo de estructura durante millones de años de viaje interestelar. Otra posibilidad es que las partículas de polvo metálico emitidas por el 3I Atlas interactúen con el campo magnético del viento solar, produciendo microaceleraciones difíciles de predecir. Los análisis del James Webb muestran que el objeto libera pequeñas cantidades de material ionizado, lo cual podría generar fuerzas electromagnéticas capaces de alterar su movimiento. Aunque la magnitud de esas fuerzas es muy pequeña, en el vacío del espacio, acumuladas durante semanas, podrían explicar los desplazamientos observados. La Agencia Espacial Europea realizó simulaciones con los datos disponibles y llegó a una conclusión prudente. Las anomalías existen, pero no implican necesariamente algo extraordinario. Aún así, reconocen que el 3I Atlas muestra un comportamiento más controlado que cualquier otro cometa conocido. Su movimiento parece limpio, sin las oscilaciones caóticas que suelen producir los chorros de gas irregulares. Los más escépticos sostienen que con el tiempo todo encajará dentro de la física convencional. Los más curiosos, en cambio, creen que este objeto podría estar mostrando un tipo de dinámica que nunca se había observado. Una propulsión natural que no depende solo de la sublimación, sino de una interacción más sutil entre la radiación solar, los campos magnéticos y los materiales de su superficie. Por ahora, el consenso es simple. El 3I Atlas sigue una trayectoria ligeramente impredecible, no lo suficiente como para representar una amenaza, pero sí lo bastante distinta como para obligar a revisar las ecuaciones. Y en ciencia, cuando un objeto obliga a ajustar las matemáticas, es porque algo nuevo está tratando de decirnos. Quizás en esas pequeñas desviaciones invisibles para la mayoría se oculte la pista más importante, una señal de que incluso en el universo regido por la gravedad hay fuerzas que todavía no comprendemos por completo. En la mayoría de los cometas, la cola siempre se orienta en dirección opuesta al Sol. Es una regla sencilla. El viento solar empuja las partículas de gas y polvo hacia el exterior, creando ese característico rastro brillante que todos hemos visto en fotografías. Pero el 3I Atlas parece haberse saltado esa regla. En muchas imágenes captadas por los telescopios del hemisferio sur, la pluma principal del objeto no se aleja del Sol, sino que parece apuntar hacia él. Una anomalía que ha desconcertado incluso a los investigadores más cautos. El fenómeno fue detectado por primera vez a finales de septiembre, cuando el observatorio Gemini Sur observó una franja difusa que emergía del núcleo, extendiéndose en dirección contraria a la esperada. En un principio, se pensó que era una ilusión causada por la perspectiva, pero observaciones posteriores desde otros ángulos confirmaron el mismo patrón. La estructura permanecía estable, casi fija, incluso mientras el 3I Atlas avanzaba por su órbita. La Agencia Espacial Europea, a través de la sonda ERA, registró una señal similar en el espectro ultravioleta, una emisión intensa de partículas ionizadas que parecían desplazarse hacia la fuente de radiación solar. Esto contradice los modelos convencionales. No hay un mecanismo sencillo que explique cómo un cometa puede emitir material directamente hacia el Sol sin que el calor lo desintegre. Una
De las hipótesis más prudentes es que no se trata de una cola propiamente dicha, sino de un chorro localizado. Algunas regiones del núcleo podrían liberar gases con tal velocidad que por un breve tiempo superen la presión del viento solar y se proyecten en dirección contraria. Sin embargo, lo inusual del 3I Atlas es que esta pluma solar se mantiene constante, no intermitente. Los cometas conocidos producen chorros cambiantes ligados a su rotación. Aquí el eje parece fijo. Otra posibilidad es que estemos observando un efecto óptico. Los telescopios que captan la luz del cometa lo hacen a través de diferentes filtros y longitudes de onda. Si una parte de la coma contiene partículas muy finas de material metálico o cargado eléctricamente, podrían reflejar la luz solar de forma que parezca provenir del lado opuesto. En ese caso, la pluma solar sería una ilusión causada por la interacción entre la luz y las partículas ionizadas. Los análisis del telescopio James Webb han aportado más datos, pero no una respuesta definitiva. El espectro infrarrojo muestra un aumento en la emisión de dióxido de carbono justo en la zona donde se origina la pluma. Eso sugiere actividad real, no solo reflejo. Pero aún no se sabe qué fuerza mantiene esa dirección constante. Algunos investigadores especulan con que el 3I Atlas podría tener una estructura interna que canaliza el gas de forma estable, como un respiradero natural formado hace millones de años. Para la red de defensa planetaria, esta pluma es una de las razones principales para mantener el seguimiento continuo. Comprender su naturaleza no solo es importante para la física cometaria, sino también para los modelos de comportamiento de cuerpos que se acercan al Sol. Si el 3I Atlas está mostrando un nuevo tipo de interacción con la radiación solar, eso podría tener implicaciones en la predicción de futuras trayectorias de objetos similares. Entre los científicos hay consenso en una sola cosa: nunca se había visto un fenómeno así. No se trata de una simple curiosidad visual, sino de una característica persistente que contradice décadas de observación de cometas. La pluma solar del 3I Atlas sigue desafiando toda explicación. Y aunque algunos insisten en que el tiempo y los nuevos datos traerán claridad, otros creen que podría tratarse de una manifestación física que todavía no comprendemos. Sea cual sea la respuesta, cada imagen de esa pluma, inmóvil y luminosa, parece recordarnos lo mismo, que incluso las leyes más estables del cosmos pueden doblarse, aunque sea por un visitante venido de lejos. A simple vista, el 3I Atlas parece un punto brillante moviéndose entre las estrellas, pero alrededor de ese punto existe un entorno invisible, un campo de partículas y radiación que se comporta de manera extraña. Las ondas solares y los radiotelescopios han detectado alteraciones en el plasma interplanetario cada vez que el objeto pasa por ciertas regiones del espacio. No son señales fuertes, pero sí lo bastante consistentes como para llamar la atención de los físicos especializados en magnetismo cósmico. El primer registro provino de la sonda Parker Solar Probe, que monitorea el viento solar a diferentes distancias del Sol. En los días en que el 3I Atlas cruzó su campo de observación, los instrumentos registraron pequeñas fluctuaciones en la densidad del plasma, una caída súbita, seguida de un pico electromagnético breve. Estos cambios no coincidían con variaciones solares conocidas, lo que sugiere que el propio objeto podría estar interactuando con el entorno de una forma activa. A continuación, los radiotelescopios del observatorio ALMA, en el desierto de Atacama, detectaron emisiones en frecuencias bajas, compatibles con ondas de plasma moduladas. Los investigadores describieron esas señales como perturbaciones coherentes, un término técnico que significa que las fluctuaciones no eran aleatorias, tenían un patrón repetitivo, posiblemente sincronizado, con los pulsos luminosos observados en el espectro óptico. La Agencia Espacial Europea realizó un estudio conjunto con la NASA para analizar estos registros. Los resultados indicaron que el 3I Atlas podría estar generando una envoltura magnética temporal, una magnetosfera inducida similar a la que presentan algunos cometas activos cuando el viento solar interactúa con los iones liberados por su superficie. Sin embargo, la intensidad medida era demasiado alta para un cometa de su tamaño. Los campos eléctricos calculados eran varias veces superiores a los esperados, especialmente en la dirección de la pluma solar. Una de las hipótesis más aceptadas es que el 3I Atlas contiene una cantidad inusualmente grande de material metálico en su núcleo, como níquel o hierro ionizado. Estos metales, al interactuar con el plasma solar, podrían amplificar los campos magnéticos locales y producir esas ondas observadas. Otra posibilidad es que el gas ionizado que rodea al objeto actúe como una antena natural, modulando las partículas del viento solar y generando emisiones de radio detectables desde la Tierra. Los científicos son cautelosos.
No se habla de nada artificial, sino de fenómenos físicos que todavía no se comprenden bien. Pero incluso dentro de la prudencia, admiten que el 3i Atlas parece comportarse como un cuerpo electrodinámico, es decir, un objeto que no solo refleja la energía, sino que la transforma activamente. Este tipo de comportamiento ha sido observado en algunos cometas, pero nunca con la consistencia ni la intensidad detectadas ahora. El estudio del campo magnético del 3i Atlas continúa. Las sondas solares seguirán midiendo el plasma a medida que el objeto se aleje del Sol, buscando patrones que confirmen o refuten estas observaciones. Si las emisiones se mantienen estables, podría tratarse de un fenómeno completamente nuevo, quizás una interacción desconocida entre materiales metálicos interestelares y el viento solar. Por ahora, lo único seguro es que el 3i Atlas no viaja solo. A su alrededor lleva un halo invisible de partículas, radiación y energía que vibra con un ritmo propio. Y aunque los instrumentos lo registran como simples números en una pantalla, muchos científicos no pueden evitar pensar que están ante un comportamiento que podría ampliar los límites de la física cometaria. Porque a veces, los secretos más importantes no están en la luz que vemos, sino en los campos invisibles que la sostienen. Las ondas de Moletai radio son una de las herramientas más poderosas para estudiar el universo. A través de ellas se detectan galaxias, púlsares, nubes de gas y ecos de los primeros instantes del cosmos. Por eso, cuando los radiotelescopios empezaron a registrar emisiones en torno al 3i Atlas, los astrónomos reaccionaron con una mezcla de entusiasmo y cautela. No era la primera vez que un cometa emitía radiofrecuencia, pero sí la primera en que esas emisiones parecían seguir un patrón reconocible. El primer aviso llegó desde el radiotelescopio de Goldstone, en California, durante una sesión de observación coordinada con el Deep Space Network. En medio del ruido de fondo, apareció una señal débil, con una modulación periódica que coincidía con el ritmo de los pulsos luminosos del 3i Atlas. Era una coincidencia sorprendente, pero los técnicos prefirieron no apresurarse. Las ondas de radio pueden deformarse fácilmente por interferencias terrestres o por el viento solar. Poco después, el Observatorio ALMA en Chile y el radiotelescopio FAST en China confirmaron la detección. Ambos registraron emisiones en bandas de baja frecuencia, entre 30 y 40 MHz, con una estructura temporal repetitiva. No eran pulsos nítidos ni mensajes codificados, sino fluctuaciones regulares en la intensidad, algo que podría explicarse por procesos naturales de ionización y desionización en el plasma que rodea al objeto. Aún así, la coincidencia con las variaciones ópticas y térmicas del 3i Atlas llamó la atención de todos los equipos. Los análisis posteriores mostraron que las emisiones no provenían de una única fuente, sino de una región amplia alrededor del cometa. Eso sugiere que el gas ionizado actúa como una cavidad resonante, amplificando las ondas de plasma generadas por su interacción con el viento solar. Este fenómeno se conoce como modulación ciclotrónica, un efecto que puede producir oscilaciones rítmicas cuando las partículas cargadas giran en un campo magnético. Es un proceso perfectamente natural, aunque raro de observar con tanta estabilidad. Sin embargo, un detalle complicó las cosas. Al analizar la señal en el dominio del tiempo, algunos equipos notaron que la periodicidad no era perfectamente regular, sino que seguía una secuencia que se repetía con leves variaciones, casi como un patrón fractal. No era aleatorio, pero tampoco completamente estable. Una especie de latido en la frecuencia que parecía acelerarse o desacelerarse en momentos específicos del recorrido orbital. Nadie sabe todavía qué lo provoca. Las agencias oficiales fueron prudentes. La NASA y la Agencia Espacial Europea publicaron un comunicado conjunto en el que afirmaban que las emisiones son consistentes con procesos naturales de interacción plasma-sol, descartando cualquier interpretación especulativa. Aún así, admitieron que la estabilidad de la señal merece un estudio más profundo. Harvard y el Instituto de Astrofísica de París están desarrollando modelos para entender cómo un cometa interestelar podría mantener una resonancia electromagnética tan persistente. En la comunidad científica, las opiniones están divididas. Los más conservadores aseguran que se trata de una combinación de viento solar, partículas metálicas y rotación interna. Otros sostienen que la estructura de la señal sugiere una organización que la naturaleza rara vez produce sin una fuente de energía constante. No hablan de nada artificial, pero sí de un fenómeno físico, que aún no comprendemos del todo. Lo cierto es que en medio del ruido cósmico que envuelve nuestro planeta, el 3i Atlas emite su propio murmullo. Un eco débil, casi imperceptible, que parece acompañar su viaje a través del sistema solar. Y aunque los instrumentos lo registren como simples fluctuaciones de intensidad, muchos científicos confiesan en privado que nunca habían visto algo tan persistente,
tan rítmico y tan enigmático al mismo tiempo. Tal vez solo sea un efecto natural, amplificado por la distancia. O tal vez, como dijo un investigador del FAST, es el universo hablándonos con un idioma que todavía no sabemos leer. Antes del 3I Atlas, solo 2 objetos de origen interestelar habían sido confirmados. Oumuamua, descubierto en el año 2017, y Borisov, en el año 2019. Ambos causaron conmoción en su momento, pero ninguno mostró un comportamiento tan complejo ni tan prolongado como el del nuevo visitante. Compararlos es inevitable, porque juntos trazan una línea evolutiva de lo que sabemos y lo que no, sobre los mensajeros que llegan desde fuera de nuestro sistema solar. Oumuamua fue el primero, un cuerpo alargado, oscuro y sin coma visible, que cruzó el sistema solar a una velocidad extraordinaria. No liberaba gases, no tenía cola, y aún así mostraba una aceleración leve que nadie logró explicar completamente. Las teorías se dividieron entre quienes lo consideraban un fragmento natural de un planeta destruido y quienes, como Avi Loeb, propusieron la posibilidad de una tecnología extraterrestre. Su paso fue breve. En pocas semanas ya se encontraba demasiado lejos para estudiarlo con detalle. Dejó preguntas abiertas y ninguna certeza. Luego llegó Borisov, más convencional, más cometa que su predecesor. Mostraba una coma brillante, rica en agua y polvo, y su trayectoria era perfectamente consistente con las leyes de la física. Aún así, su composición también resultó extraña. Contenía proporciones inusuales de monóxido de carbono y materiales que no se forman fácilmente en entornos cálidos. Borisov fue, en cierto modo, una confirmación de que los cometas interestelares existen y que pueden ser similares a los nuestros, aunque más primitivos. Y entonces, años después, apareció el 3I Atlas. A diferencia de los 2 anteriores, combina características de ambos. Tiene una actividad intensa como Borisov, pero muestra una estructura y un comportamiento orbital más parecidos a los de Oumuamua. Expulsa gases, pero en direcciones atípicas. Refleja la luz, pero sin calentar su superficie. Gira de forma estable, pero con pulsos de brillo rítmicos. Cada rasgo encaja en un modelo distinto, y juntos no encajan en ninguno. Esa mezcla de comportamientos ha llevado a los astrónomos a reconsiderar sus categorías. Hasta ahora se hablaba de cometas interestelares y de asteroides interestelares como 2 tipos separados. Pero el 3I Atlas podría ser algo intermedio, una clase híbrida que no responde a las definiciones actuales. Un objeto de transición entre roca y hielo, entre lo inerte y lo activo. Las diferencias también están en la forma en que fue observado. Oumuamua pasó demasiado rápido para un estudio detallado. Borisov fue monitoreado durante pocos meses. El 3I Atlas, en cambio, lleva más de un año bajo observación constante, seguido por telescopios, sondas y redes de defensa planetaria. Es el visitante interestelar más documentado de la historia, y aún así sigue desafiando a ESA y quienes intentan clasificarlo. La comparación más inquietante es la energética. Mientras que Oumuamua mostró una leve aceleración inexplicada, el 3I Atlas presenta variaciones de velocidad más sutiles, pero sostenidas. No son idénticas, pero sí familiares. Algunos investigadores creen que ambos objetos podrían compartir un mismo origen físico, o al menos un mismo tipo de material de superficie. Otros piensan que pertenecen a poblaciones completamente distintas, formadas en sistemas estelares, separados por miles de años luz. En cualquier caso, el 3I Atlas marca un punto de inflexión. Oumuamua nos enseñó que los objetos interestelares pueden llegar sin aviso. Borisov demostró que algunos se comportan como los cometas que ya conocemos. Y el 3I Atlas nos obliga a aceptar que hay categorías nuevas esperando ser definidas. Quizás no sea ni roca ni hielo, ni natural ni anómalo. Tal vez sea una combinación de todo eso. Un fragmento de otro mundo que nos recuerda lo poco que entendemos sobre el espacio entre las estrellas. El paso del 3I Atlas no solo ha generado curiosidad, también ha obligado a la ciencia a reorganizarse. Por primera vez, un objeto de origen interestelar ha activado protocolos que antes estaban reservados para escenarios de amenaza real. La Red Internacional de Alerta de Asteroides, el sistema que coordina la defensa planetaria, tuvo que adaptarse en tiempo récord para seguir un cuerpo que no representaba peligro, pero sí una anomalía científica de enorme magnitud. La primera consecuencia fue técnica. Las agencias espaciales, acostumbradas a observar cometas predecibles y asteroides cercanos, se vieron ante un desafío logístico: rastrear un objeto con una trayectoria ligeramente errática, velocidades extremas y un comportamiento impredecible ante la radiación solar. Los telescopios automáticos tuvieron que modificar sus algoritmos de seguimiento.
Los modelos computacionales de dinámica orbital fueron recalibrados para incluir variables no gravitacionales, algo que antes se aplicaba solo a casos excepcionales. Pero las repercusiones fueron más allá de lo técnico. El 3I Atlas ha obligado a revisar la forma en que entendemos la materia interestelar. Su composición con abundancia de dióxido de carbono, cianógeno y metales pesados no encaja en los modelos clásicos de formación cometaria. Los astrofísicos han tenido que reconsiderar las temperaturas y condiciones bajo las cuales pueden formarse cuerpos estables en los bordes de sistemas estelares. Eso implica reescribir parte de la teoría sobre cómo se distribuyen los materiales en la galaxia. En paralelo, la NASA y la Agencia Espacial Europea han iniciado una revisión de sus protocolos de comunicación. La decisión de anunciar la observación mediante un boletín técnico, sin conferencias ni comunicados públicos, generó debate dentro y fuera de la comunidad científica. Algunos defienden la prudencia, argumentando que era necesario evitar la desinformación. Otros creen que la falta de transparencia alimentó precisamente lo que se quería evitar, la especulación masiva. El 3I Atlas se convirtió sin proponérselo en un estudio de caso sobre cómo la ciencia gestiona lo inesperado. También ha cambiado la cooperación entre instituciones. Los datos del objeto se comparten ahora con una rapidez inédita, en tiempo casi real, a través de servidores distribuidos en distintos continentes. Harvard, el Observatorio Europeo Austral, el Instituto Max Planck, el Centro de Estudios Espaciales de China y la Universidad de Tokio trabajan de manera sincronizada. Nunca antes un solo cuerpo celeste había reunido tanta atención simultánea. Para la comunidad de defensa planetaria, el 3I Atlas representa una oportunidad. Aunque no hay riesgo de impacto, su estudio sirve como simulacro global. Permite probar los sistemas de alerta, verificar la coordinación entre observatorios y evaluar la capacidad de respuesta ante objetos de comportamiento imprevisible. En ese sentido, es un ensayo general para futuras amenazas reales, pero también un ejercicio de humildad científica, porque más allá de las fórmulas y los instrumentos, el 3I Atlas ha demostrado algo fundamental, que todavía no entendemos completamente los mecanismos que gobiernan el cosmos, y que incluso en una era de supertelescopios, inteligencia artificial y sondas interplanetarias, basta con un visitante inesperado para recordarnos que el universo siempre guarda sorpresas. En palabras de un investigador del Observatorio Europeo Austral, nos pasamos la vida observando el cielo como si ya lo conociéramos, y de pronto llega algo que no encaja, que nos obliga a mirar de nuevo. Eso, en el fondo, es lo mejor que puede pasarle a la ciencia. El 3I Atlas no solo ha alterado la rutina de los astrónomos, también ha llegado a los despachos de gobiernos, organismos internacionales y agencias espaciales que hasta hace poco apenas dedicaban atención a los visitantes interestelares. Su aparición ha servido como catalizador para una conversación más amplia. ¿Qué debería hacer la humanidad ante objetos que vienen de fuera de nuestro sistema solar y que no encajan en los modelos conocidos? La primera reacción institucional se produjo pocas semanas después del anuncio silencioso de la Red de Defensa Planetaria. Diversos comités científicos de las Naciones Unidas comenzaron a solicitar información directa a la NASA, a la Agencia Espacial Europea y a la Universidad de Harvard. No se trataba de alarmismo, sino de coordinación. La idea era comprender si el 3I Atlas podía representar algún riesgo potencial o si, por el contrario, era una oportunidad de cooperación científica global. Pero la falta de comunicación pública inicial generó un vacío que pronto se llenó con conjeturas y teorías. En noviembre, el Comité de Usos Pacíficos del Espacio Exterior, con sede en Viena, incluyó el caso del 3I Atlas en su agenda. Por primera vez, un objeto interestelar fue discutido, en un contexto político, junto a temas como la exploración lunar y la gestión de residuos espaciales. Algunos delegados propusieron crear un protocolo internacional específico para estos eventos, que combine la vigilancia científica con mecanismos de comunicación unificados. El argumento era claro: el espacio no tiene fronteras, pero las decisiones sobre él sí. En paralelo, varios gobiernos comenzaron a revisar sus políticas nacionales de observación. Estados Unidos reforzó la colaboración entre la NASA y el Comando Espacial. Europa propuso ampliar el papel de la Agencia Espacial Europea como coordinadora civil ante futuras detecciones. China, por su parte, anunció que sus observatorios también participarían en la vigilancia del 3I Atlas, en lo que describió como una contribución al esfuerzo científico mundial. El resultado fue un raro ejemplo de cooperación internacional en un contexto político tenso. Avi Loeb, que desde el inicio había pedido la creación de una comisión internacional, fue invitado a presentar sus conclusiones ante el Foro de Ciencia Espacial de las Naciones Unidas.
Allí insistió en que la respuesta a objetos de este tipo no puede depender de una sola nación. Cada vez que un visitante interestelar entra en nuestro sistema, todos somos anfitriones, dijo. Sus palabras resonaron, aunque no todos las recibieron con entusiasmo. Algunos diplomáticos consideraron su enfoque excesivamente especulativo. Otros lo vieron como una oportunidad para replantear el papel de la humanidad en la vigilancia del cosmos. Los debates no se limitan a la diplomacia, también alcanzan al terreno legal. ¿A quién pertenece un objeto interestelar? ¿Puede un país decidir enviar una sonda sin consultar a los demás? ¿Y qué pasaría si un visitante de este tipo mostrara señales de tecnología avanzada? Ninguno de esos temas tiene una respuesta clara, y el 3I Atlas los ha puesto todos sobre la mesa. La reacción institucional demuestra que la ciencia y la política no pueden separarse completamente cuando se trata del espacio. Cada descubrimiento importante termina generando implicaciones diplomáticas, éticas y estratégicas, y en este caso, un cuerpo que viaja más allá de los límites de nuestro sistema solar ha logrado algo que pocas veces se consigue en la Tierra: que las potencias científicas del mundo miren en la misma dirección, aunque sea por razones distintas. Quizás en el futuro el legado del 3I Atlas no sea solo científico, sino político. Puede que su paso sirva para establecer las bases de una cooperación planetaria más transparente, capaz de responder colectivamente a lo inesperado. Porque si algo nos enseña este visitante silencioso es que el universo no espera a que resolvamos nuestros desacuerdos. Sigue su curso y nosotros apenas comenzamos a aprender a hacerlo juntos. El 3I Atlas no solo ha sido un tema de observación científica, también se ha convertido en un espejo para la humanidad. Desde su descubrimiento, el objeto ha inspirado debates, arte, documentales, canciones y discusiones en foros de filosofía y religión. No porque el público entienda todos los detalles técnicos, sino porque algo en su historia, ese viaje inmenso desde las profundidades del espacio, conecta con una idea muy humana, la de no estar solos en el universo, o al menos la de ser parte de algo mucho más grande. En las redes sociales, millones de personas siguen las actualizaciones diarias del cometa. Hay transmisiones en vivo, páginas dedicadas a seguir su trayectoria y comunidades que comparan imágenes tomadas desde telescopios domésticos. Para muchos, observarlo se ha convertido en una forma de meditación moderna. Mirar hacia el cielo y pensar en la fragilidad de la vida frente a la inmensidad del cosmos. En medio del ruido cotidiano, el 3I Atlas representa un recordatorio silencioso de que hay fuerzas y distancias que escapan completamente a nuestro control. El mundo artístico no tardó en reaccionar. Pintores, músicos y escritores comenzaron a usarlo como símbolo de tránsito, de soledad, de descubrimiento. En Tokio, una exposición de arte digital proyectó su recorrido en tiempo real sobre un domo inmersivo, acompañada de sonidos modulados a partir de las emisiones de radio captadas por los radiotelescopios. En Nueva York, una orquesta sinfónica interpretó una pieza titulada La luz que viaja sola, inspirada en su paso cerca del Sol. El visitante interestelar dejó de ser un tema científico para transformarse en una metáfora cultural. También hubo espacio para el debate filosófico. Algunos pensadores ven en el 3I Atlas una oportunidad para replantear nuestra relación con el universo, no como espectadores, sino como parte de una red de materia y energía que trasciende las fronteras humanas. Otros lo interpretan como un recordatorio de humildad. Si algo puede viajar durante miles de millones de años, intacto y silencioso, ¿qué lugar ocupan nuestras preocupaciones diarias dentro de esa escala? Las religiones tampoco quedaron indiferentes. Algunos líderes espirituales lo mencionaron en sermones y charlas, comparándolo con señales o presagios, aunque siempre desde una mirada simbólica, no literal. En general, el mensaje fue el mismo. El 3I Atlas nos invita a mirar más allá de nosotros mismos, a recordar que la creación, sea cual sea la interpretación que cada uno le dé, sigue viva, en movimiento, llena de misterios que no se agotan. La curiosidad popular ha superado a cualquier campaña institucional. Donde la NASA guardó silencio, la gente habló. Donde los boletines fueron técnicos, las redes llenaron el vacío con historias, preguntas y asombro. Y aunque muchas interpretaciones son exageradas o fantasiosas, el fenómeno muestra algo poderoso: el deseo colectivo de participar en la exploración, de ser parte del descubrimiento. El 3I Atlas, sin proponérselo, ha unido ciencia, arte y emoción. Ha recordado que el espacio no es solo un campo de estudio, sino también una fuente de inspiración. Y en cierto modo ha hecho que millones de personas vuelvan a mirar el cielo con los mismos ojos de quienes siglos atrás lo contemplaban sin telescopios, buscando respuestas en las estrellas. Quizás ese sea su mayor legado. Más allá de sus gases, su masa o su órbita,
el 3i Atlas nos ha devuelto algo que la rutina científica a veces olvida: el asombro. Porque mientras los instrumentos miden y los cálculos avanzan, el resto del mundo simplemente observa y siente. Y en ese gesto, el de mirar hacia arriba y preguntarse por qué, tal vez esté la esencia misma de lo que significa ser humano. Desde que el 3i Atlas fue identificado como un objeto interestelar activo, una pregunta se ha repetido en laboratorios, foros científicos y reuniones de agencias espaciales. ¿Podemos ir hasta él? La idea de enviar una sonda para estudiarlo de cerca es tan tentadora como complicada. Nunca antes la humanidad ha intentado interceptar un visitante procedente de otro sistema estelar. Y aunque la tecnología actual lo permite en teoría, el tiempo y la velocidad juegan en contra. Los cálculos iniciales del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA mostraron que el 3i Atlas viaja a una velocidad de más de 70 kilómetros por segundo respecto al Sol. Eso significa que incluso con una nave de última generación, alcanzarlo requeriría una maniobra extremadamente precisa y un lanzamiento dentro de una ventana temporal muy estrecha. Cada semana que pasa, la distancia necesaria para interceptarlo aumenta en millones de kilómetros. Aún así, la idea no ha sido descartada. Varios equipos han propuesto conceptos de misión. Uno de los más avanzados es el proyecto Sentinel Interestelar, un estudio preliminar de la Universidad de Harvard en colaboración con ingenieros del Instituto Tecnológico de California. El plan consiste en utilizar una pequeña sonda equipada con vela solar, capaz de acelerar aprovechando la radiación del Sol. Su objetivo no sería aterrizar, sino acercarse lo suficiente como para tomar imágenes y espectros de alta resolución antes de que el 3i Atlas abandone el sistema solar interior. Sería una misión rápida, de bajo costo, pero técnicamente ambiciosa. En Europa, la Agencia Espacial Europea ha discutido una idea similar: un vehículo impulsado por propulsión iónica, diseñado para misiones de largo alcance. El problema es que desarrollar, probar y lanzar un instrumento así lleva años. Y el 3i Atlas no espera. En cuestión de meses, su trayectoria lo llevará más allá del alcance práctico de cualquier nave convencional. Por eso, muchos expertos consideran que una misión directa ya no es viable y que el esfuerzo debe centrarse en la observación remota. A pesar de esas limitaciones, el interés sigue creciendo. Las agencias ven en este caso una oportunidad para preparar futuras misiones de respuesta rápida. El objetivo sería crear un sistema de detección y lanzamiento capaz de reaccionar ante el próximo visitante interestelar en cuestión de meses, no años. Se habla de sondas modulares, listas para ser ensambladas y lanzadas desde órbitas altas cuando un objeto como el 3i Atlas sea detectado. En otras palabras, el cometa se ha convertido en el modelo de prueba para una nueva generación de exploración interestelar. Avi Loeb ha apoyado públicamente esta idea. Según él, el 3i Atlas no debe verse solo como un fenómeno científico, sino como un recordatorio de que el universo no es estático. Si queremos entender de dónde venimos, ha dicho, debemos ir hacia lo que llega hasta nosotros. Sus palabras resumen el espíritu de muchos investigadores que, más allá de las dificultades, ven en cada visitante interestelar una oportunidad irrepetible. Por ahora, la realidad impone sus límites. El 3i Atlas se aleja cada día más y las ventanas de lanzamiento se cierran una a una. Tal vez no logremos alcanzarlo esta vez, pero su paso ha dejado un legado tangible, el impulso de prepararnos mejor para la próxima ocasión. El día en que otro viajero del vacío cruce el sistema solar, la humanidad quizás ya tenga la capacidad de ir a su encuentro, porque si algo ha demostrado el 3i Atlas es que los visitantes no avisan, aparecen, sorprenden y siguen su camino. Y nuestra única opción es estar listos cuando el próximo cruce el umbral de nuestra casa cósmica. Todo viaje tiene un final, incluso los que comenzaron hace miles de millones de años. El 3i Atlas ya ha pasado su punto más cercano al Sol y ahora inicia su lenta despedida del sistema solar. Cada día se aleja un poco más, reduciendo su brillo, volviéndose apenas un punto débil incluso para los telescopios más potentes. La fase de observación intensiva está llegando a su fin, pero la cantidad de datos obtenidos asegura que su estudio continuará durante décadas. Los observatorios aún siguen registrando su trayectoria. El Centro de Planetas Menores de Harvard actualiza sus coordenadas con precisión milimétrica, confirmando que el visitante mantiene una ruta de salida limpia, sin variaciones significativas. Si nada cambia, en unos pocos años cruzará la órbita de Neptuno y después, lentamente, desaparecerá en la oscuridad interestelar, siguiendo una dirección que apunta hacia la constelación de Hércules. A partir de ahí, el 3i Atlas volverá a ser lo que fue durante casi toda su existencia: un viajero solitario en el vacío.
Los últimos registros visuales muestran que su actividad ha disminuido de forma gradual. La pluma solar, que durante meses fue motivo de debate, se ha debilitado hasta volverse casi imperceptible. Los pulsos luminosos, en cambio, persisten, aunque con menor frecuencia. Algunos científicos creen que esos destellos finales son el eco de los procesos internos que lo mantienen estable, una especie de respiración cósmica que irá apagándose poco a poco. Otros piensan que solo son reflejos residuales del Sol sobre una superficie irregular. Nadie lo sabe con certeza, y quizá nunca lo sabremos. El telescopio James Webb y los instrumentos infrarrojos del observatorio Subaru seguirán observándolo hasta que desaparezca del rango óptico. Se espera obtener espectros de las regiones más frías de su superficie para confirmar si conserva material original no alterado desde su formación. Esos datos permitirán comparar su composición con la de los cometas del sistema solar y con los modelos de formación estelar en otras regiones de la galaxia. En ese sentido, el 3i Atlas seguirá enseñando incluso cuando ya no podamos verlo. Pero más allá de los datos, su partida deja algo intangible, una sensación de haber presenciado algo que excede a la ciencia. Durante meses, astrónomos, ingenieros, estudiantes y simples curiosos compartieron la misma pregunta: ¿qué es exactamente ese objeto que viaja entre las estrellas? Y aunque las respuestas sigan siendo parciales, el hecho de haber formulado la pregunta ya representa un avance. Nos recordó que la exploración no siempre consiste en obtener certezas, sino en aprender a convivir con el misterio. En los archivos digitales quedarán millones de imágenes, curvas de luz, espectros, simulaciones y artículos. Pero lo que permanecerá más allá de los datos es el impulso que despertó, la voluntad de mirar, de seguir, de no conformarse con explicaciones rápidas. En un tiempo en que la atención humana se dispersa con facilidad, el 3i Atlas logró algo improbable: mantener al mundo mirando en la misma dirección durante meses. Cuando desaparezca del alcance de nuestros telescopios, el silencio volverá. Y quizás, en algún futuro distante, otra civilización en otro sistema estelar vea pasar un pequeño punto luminoso en su cielo y lo registre como un visitante de fuera. Quizás entonces alguien allá se pregunte lo mismo que nosotros hoy: ¿de dónde vino? ¿Qué mensaje trae? ¿Por qué viaja solo? El 3i Atlas seguirá su camino, indiferente a nuestras preguntas, pero en su breve paso por nuestro vecindario cósmico nos ha recordado algo esencial: que el universo no solo se observa, también se escucha, y que a veces basta con un visitante que pasa en silencio para recordarnos que seguimos aprendiendo a entender la vastedad que nos rodea.